Hola humanos, yo soy Amir Y yo soy Was. y este es el canal de Equilatera. Lo primero que tenemos que decirles es que toda la información que le vamos a estar dando en este video es una opinión meramente personal nuestra. realmente personal de nuestra personalidad Súper propia de uno. Como todos sabemos, los tatuajes son un cambio permanente en nuestro cuerpo y por ende en nuestra vida, así que tenemos que ser muy cuidadosos de no tatuarnos algo de lo que nos vayamos a arrepentir. Es por eso que hoy te traemos estos 6 puntos para que sepas tatuarte o escoger tus tatuajes como todo un verdugo. Tu personalidad. Los tatuajes son una extensión de nuestra personalidad que, al igual que la ropa, decoran y adornan y decoran nuestro cuerpo. Entonces tenemos que saber y tener bien claro qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que queremos expresar y cómo queremos que nos vean. A pesar de que tu forma de ser puede ir cambiando con el tiempo, todos tenemos algo lo que llamamos esencia. Y es desde ahí, desde donde tú tienes que tratar de conseguir, pues, descubrir quién eres, descubrir cómo quieres verte, cómo te gustaría que los demás te vean, ya que esto no va a cambiar nunca. 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 Tenemos que tener claro cómo queremos que nos vean. Si queremos vernos muy tatuados, poco tatuados, con trazos finos y delicados, trazos gruesos, muchos colores, pocos colores. ¿Qué es lo que define tu personalidad? Y así es como damos paso al concepto. El concepto es el concepto. ¿Cuáles son esas cosas que marcaron tu vida o que marcan tu vida, que de alguna manera definen esa personalidad de la que ya hablamos? Puede ser algo simplemente estético. Simplemente tenemos que saber cómo queremos decorar nuestro cuerpo, qué son las cosas que nos representan, si nos gusta la naturaleza, la geometría, de pronto algo abstracto, lo que sea que vaya con tu ser. Un homenaje a alguna persona, algún familiar, algún artista, puede ser una película, una canción, un animal, una mascota, 2 animales, 2 mascotas, 3... Miles de cosas. Básicamente la idea es conseguir algo que te defina, que te represente y de lo que no te vayas a arrepentir. Estilos de tatuajes, formas de tatuarte. Qué mal estoy. Existen muchos estilos de tatuajes, así como en el arte y en la música hay estilos que derivan de la mezcla de otros estilos. Así que imagínate la cantidad de estilos que hay. Por mencionar algunos está el geométrico, fine line, realismo, microrrealismo, abstracto, watercolor, tradicional, neotradicional, minimalismo, black work, blackout, entre muchísimos otros. Y... oh... y... oh... y... Entre las formas más populares de cómo tatuarse existe el llamado stamp, que es básicamente como ponerte calcomanías en el cuerpo. Incluso puedes tener distintos estilos de tatuajes, ya que todos ellos van a estar separados. Otra forma bastante popular de tatuarse pudiesen ser las mangas o los sleeves, que consiste en abarcar extremidades completas, dejando muy poca piel visible o, en muchos casos, nada. Was, miren, no tiene piel visible. Casi no tengo nada de piel. En fin, este tema puede ser muy extenso. Si quieres que hagamos un video sobre los estilos de tatuaje y las formas de tatuarse, déjanoslo saber en un comentario aquí abajo y dándonos un like. También nos gustaría saber qué forma de tatuarte te llama más la atención, si los stamps o los sleeves. Te vamos a dejar una encuesta aquí. Colores.
Tienes que considerar dos factores muy importantes. Uno, la exposición al sol, y dos, tu tono de piel. Cuando tu tatuaje cura, tu dermis se regenera y ella va a actuar como una capa que va a alterar el color de los pigmentos de tu tatuaje. De alguna manera, mientras más oscuro sea tu tono de piel, menos vibrantes se van a ver los colores. El sol es el peor enemigo de los pigmentos. Destiñe los colores con el tiempo, así que si quieres tener un tatuaje con muchos colores y que se mantenga vibrante, debes ubicarlo en una zona de tu cuerpo en la que normalmente no reciba sol, como por ejemplo las partes internas de tus brazos, las costillas, el abdomen. Si tu tono de piel es oscuro, te gusta ir a la playa o de alguna manera por tu profesión tienes que estar expuesto bajo el sol todo el tiempo, yo te recomiendo que no te tatúes colores. Si tu tono de piel es claro y además eres disciplinado con el cuidado de tu tatuaje, lo hidratas y además le aplicas protector solar cada vez que pudiese estar expuesto al sol, te puedes tatuar todo el color que quieras. Color. Además que el color está súper cool. Ten en cuenta que mientras más claros son los pigmentos, más rápido van a ir perdiendo su intensidad con el pasar del tiempo. Sobre todo si no eres cuidadoso. Las formas y la anatomía del cuerpo. Las formas de los tatuajes deberían fluir con la anatomía de tu cuerpo. Un tatuaje mal posicionado puede alterar y dañar tu anatomía. Como en cambio un tatuaje bien posicionado puede realzar esos rasgos de tu anatomía. Por ejemplo, si te tatúas algo oscuro debajo del bíceps, el músculo se va a ver más grande. Pero de igual manera, si te tatúas algo demasiado oscuro en el cuello, tu cara también se va a ver más pronunciada. Hay varias formas de diseños predeterminados, como lo es el sternum tattoo, que va debajo del pecho, y el spinal tattoo, que va por todo el medio de la espalda. Piensa que tu cuerpo no es una superficie plana, entonces todos los diseños se van a distorsionar según la forma de tu cuerpo. Si quieres hacerte figuras geométricas perfectas en el cuerpo con líneas finas, es mejor que busques superficies que sean más planas como el antebrazo, a que utilices superficies más redondas como las costillas. Zonas como los dedos, el codo, las rodillas, la parte baja de los pies son... sí, la planta de los pies también. Son pieles que de alguna manera no son muy buenas para el tatuaje, así que deberías evitar hacerte tatuajes con detalle o líneas finas y probablemente vas a tener que retocar. Considera otros rasgos como los huesos, venas muy pronunciadas e incluso el vello corporal que pudiese afectar el diseño. Imagínate que te haces un tatuaje con muchos detalles o con líneas finas y eres una persona con bastante vello corporal, no vas a poder apreciar esos detalles si el vello crece. Hay mucha gente que opta por afeitarse una vez que se tatúa. Depende de ti. Y después de contemplar todos estos puntos, el último punto. El último. El artista. Te recomendamos que siempre vayas con un artista que se dedique al estilo que quieres para tu tatuaje. En Equilátera promovemos que los artistas se dediquen al estilo que más les apasiona. De esta manera no solo van a ser unos buenos artistas, sino que van a ser unos expertos. No estoy diciendo todo lo que haces. Oh, what? Ya. Seguridad. Probablemente todos los artistas pueden hacer lettering, pero no a todos les gusta hacerlo. Y por lo contrario, hay artistas que les encanta hacer el lettering y son unos expertos haciéndolo. Expertos. Considera que hay varios estilos como el maorí, por ejemplo, que cada símbolo y patrón geométrico tiene distintos significados. Así que no cometas el error de pensar que porque un artista hace muy bien un estilo, significa que va a hacer igual de bien todos los demás estilos. No. Obvio. Duh. La experiencia es clave en esta profesión. Recuerda que la práctica hace al maestro.
Pero no necesariamente porque un artista tenga poco tiempo tatuando significa que sea un mal artista. Así como un artista que tiene muchísimo tiempo tatuando no necesariamente es un buen artista. Tienes que fijarte si tu artista ha tatuado la parte del cuerpo que quieres tatuarte, porque cada zona del cuerpo tiene distintos niveles de complejidad. Igual siempre hay una primera vez, así que si te da confianza a tu artista y él se siente seguro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok. Los tatuajes envejecen y cambian conforme tu cuerpo va cambiando con el tiempo, evidentemente. Pero, aunque dependa en cierto modo del cuidado que tú le dejas a los tatuajes, también siempre es recomendable ver el trabajo curado de cada artista con que te vayas a tatuar. Hoy en día la gente se fija muchísimo en la cantidad de seguidores que tiene un artista en sus redes sociales. Y es un gran error pensar que un artista es malo porque tenga pocos seguidores, al igual que asumir que es bueno porque tiene muchos seguidores. Lo que realmente importa es la calidad de su trabajo. Consejos. Consejos. Bueno, no sé. Consejos. Hoy en día hay artistas del tatuaje haciendo cosas increíbles, así que no ocupes un espacio de tu piel sin antes indagar un poco en todos estos puntos que te hemos comentado. Hay proyectos de tatuajes que pueden abarcar un gran espacio en tu cuerpo y escoger mal tu primer tatuaje puede hacer que pierdas espacio para algún proyecto más interesante. Imagínate, te quieres hacer un sleeve pero no lo sabías y te escribiste #suscríbete. Y luego dices, venga, quiero tener una manga como... Dale like. Aunque existe el cover-up y la eliminación de tatuajes por láser, Cosa que en Equilátera no recomendamos. no te hagas un tatuaje pensando en si no me gusta o me aburro, me lo quito. Porque es mucho peor hacerte un cover-up o un laser removal y es más costoso y más doloroso. Y nada peor que hacerte el cover del cover, 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 del cover. No te dejes llevar por si la zona del cuerpo duele o no duele, pero considera que 3 horas de tatuaje en un brazo no es igual a 3 horas de tatuaje en un cuello. En el próximo video te vamos a decir cuál es el secreto para tatuarte sin dolor. Así que si te interesa saber cuál es, no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Respecto a tu profesión, somos la generación de relevo y hay que acabar con este tabú ya. No eres ni mejor ni peor persona por llevar tatuajes, así como tampoco eres ni mejor ni peor persona por llevar corbata. En fin, y para concluir, planifica bien tu tatuaje. Piensa cómo quieres verte, qué quieres expresar, haz investigación sobre todo lo que te hemos comentado hoy y escoge algo de lo que nunca te vayas a arrepentir. Algo que más bien lo contrario, cada día que te veas al espejo, te sientas mejor contigo mismo, te gustes más, algo que te haga sentir feliz. Que va a ser así. Porque yo lo digo. Es una orden. Éxito con tu tatuaje y si es el primero, bienvenido al club. Y si todo lo que viste en este video te gustó, no olvides apoyarnos haciendo clic en subscribe o suscríbete y dándonos un like. Y lo de los comentarios. Al igual que si tienes alguna curiosidad sobre algún tema en particular o sugerencia, déjanos tus comentarios.